Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué dice la Biblia del día de expiación? El día del arrepentimiento, el día del gran perdón, el día del ayuno, del gran ayuno. Y esto es para los que les gusta la palabra, para los que prefieren la verdad sobre la tradición. Leemos Levítico 23, versículo del 27 al 32, dice allí la palabra. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días del séptimo mes será día de expiación. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes, en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. Ya hemos estudiado las 4 primeras fiestas, las fiestas de primavera, las cuales fueron Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés. Ahora vamos a compartir acerca del día de expiación. Pregunto a ustedes, ¿qué mes, qué día o sobre qué fecha del año cae el Día de las Madres, la Navidad, el fin de año, Halloween, el mes del amor y la amistad y demás? Casi todos saben. ¿Y sabe qué festividad bíblica se está conmemorando en estos días? ¿Qué festividad bíblica se conmemora hoy? ¿Qué festividad bíblica comenzó hace unos 9 días? ¿Qué festividad bíblica se celebrará dentro de unos pocos días? Las fiestas de Levítico 23 son en honor a ¿quién? ¿En honor a los judíos o en honor a Jehová? Puede leer Levítico 23 en varias traducciones. Son fiestas en honor a Jehová, a Él, al Señor. Lo dice en varias traducciones: fiestas en mi honor, en mi nombre, santas convocaciones que yo mando en mi honor. Entonces, no son fiestas de los judíos, aunque sean casi solo ellos los únicos que las celebran. Yo animo, al menos a los creyentes evangélicos, estudiarlas y conocer de ellas. ¿Habría algún problema doctrinal si decimos que hay que celebrar las fiestas para ser salvos? Pues sí, habría un problema doctrinal, porque la salvación es por fe y no por obra. Pero no habría ningún problema en celebrar o estudiar una fiesta si sabes que por esa fiesta no te salvas, sino solo por la sangre del Cordero, la sangre de Jesús. Pero lo colmo es la contraparte, lo opuesto. Nos quieren hacer creer que no hay nada malo en celebrar las fiestas católicas, mundanas y satánicas, tales como la Navidad, como los días conmemorativos del mundo y de las religiones paganas. Entonces, ¿por qué sería malo conocer o celebrar las fiestas de Levítico 23? Nos dicen que si celebramos o conocemos las fiestas bíblicas, estamos en la ley, estamos en maldición, estamos mal. ¿Habrá alguna mentira de Satanás en todo esto? ¿Nos habrán enseñado a decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno? A las fiestas mundanas, católicas y satánicas, ser cool, descomplicado, no ser religioso, pero a las fiestas bíblicas nos estarán impidiendo que aprendamos sobre ellas y que entendamos sobre ellas. Yo veo que para un gran estudioso de la palabra y de cualquier materia profesional y secular religiosa, el tema de las fiestas es bien complejo, amplio y complejo por la profundidad teológica que tiene. Pues enseña un panorama bíblico de la salvación muy completo
que abarca desde sucesos conmemorativos, es decir, conmemorar sucesos bíblicos, mostrar un amplio espectro de simbolismos y también anunciar eventos proféticos casi completos. Deja mucha doctrina, conocer sobre las fiestas bíblicas, mucho conocimiento teológico, el estudio de las fiestas. Es muy completo y provechoso. Pero yo te pregunto, ¿qué provecho bíblico te deja celebrar la Navidad, el Día de las Madres, el Día del Amor y la Amistad, el Día de la Biblia, en Halloween y muchas fiestas paganas más del mundo y de la religión tradicional? ¿Sí? Las fiestas de Levítico 23 están en la Biblia. Cuando termine esta enseñanza, usted va a saber qué es el día de expiación, Yom Kippur, va a saber cuándo y por qué se celebra y también qué significa esta fiesta. ¿Qué es? ¿Qué significa el día de expiación o Yom Kippur? Para el pueblo judío y para el judaísmo hoy. Bueno, conocemos lo que sucedió hace unos 10 días. Comencemos a explicar desde hace 10 días atrás, antes de la fiesta del día de expiación, que ocurrió la fiesta de trompetas, la fiesta de trompetas o Yom Teruah. En la fiesta de trompetas que comenzó hace 10 días, hace 9 días, según la tradición judía, vamos a ver qué significa para ellos. Dijimos que ahora, en este momentito, vamos a ver qué significa el día de expiación para el pueblo judío y para el judaísmo. Pues según la tradición judía, después de la fiesta de trompeta, 10 días después, día de expiación, en esta fiesta se dicta el juicio de cada persona, es decir, comenzando desde la fiesta de trompeta. Se dicta el juicio de cada persona para este año que comienza. Recordemos que para los judíos ortodoxos también se celebra junto con trompetas hace 10 días el Rosh Hashanah o cabeza de año, y donde comienza el año civil hebreo. Ellos le llaman Rosh Hashanah, que significa en hebreo cabeza de año, y ellos comienzan el año civil hebreo. Por tal razón, después de ese día de trompeta que cayó en este año, hace 10 días, el día 18, comenzó el día 18 al 20 de este mes de septiembre, ellos, como le digo, ellos dedican esos 10 días desde el día que comienza trompetas hasta el día de expiación, a una oración intensa y a clamar por misericordia, pues entienden que de su devoción, estamos hablando de lo que para ellos significa, que de su devoción y de su humillación depende el juicio que sea dictado para ellos para ese año. Ellos entienden que la absolución o perdón de los pecados del año anterior para pasar al año venidero depende de esa devoción y de ese arrepentimiento y de esa humillación que tienen en el día de Yom Kippur. El juicio, tratan de tener un juicio favorable para pasar al año venidero, digámoslo así, como borrón y cuenta nueva, digamos como para pasar al año venidero sin arrastres frente a Dios, sobre todo en las áreas financieras, que para el judío también es muy importante. Entonces, resumen, hace 10 días, y compartimos sobre eso, fue la fiesta de trompeta. 10 días después, usando desde el 9º día por la tarde hasta el otro día por la tarde, día de expiación, Yom Kippur, donde ellos esperan alcanzar un juicio favorable del año pasado para entrar el año que viene sin arrastres, sin problemas, para pasar, como decimos, borrón y cuenta nueva. En la fiesta de trompetas, como dijimos en hebreo, Yom Teruah, en esa fiesta se logra algo. Se logra comenzar a caminar y mirar, estoy hablando de lo que significa para ellos,
a caminar desde desde el día de trompetas hasta Yom Kippur, se empieza a caminar en arrepentimiento a Dios. En el día de expiación o Yom Kippur se llega al final de esos 10 días de arrepentimiento, o como llaman ellos también, días terribles. Estos días marcan la terminación de esos 10 días que dijimos. Y los judíos creen que ahí, trompetas, 10 días, expiación desde el 9º hasta el 10º, ahí se les ofrece, creen ellos, la última oportunidad de obtener el perdón y la absolución de los pecados del año anterior. Día de Yom Kippur, último día de pedir perdón para ellos para pasar al año que viene sin arrastres frente a Dios, borrón y cuenta nueva. Según las creencias de los judíos, en expiación o Yom Kippur se somete a juicio todas las personas para el año venidero, para ser merecedor del perdón de pecado. Por eso, en el día se dedican al arrepentimiento espiritual, se adopta un compromiso de iniciar el nuevo año con la conciencia limpia, desde la seguridad de saber que Dios perdona todas las personas que se arrepienten de sus malos actos. Entonces, ¿qué es Yom Kippur? Como la principal fiesta del precepto judío, es considerado el día más santo, más solemne del año para todo judaísmo. Es uno de los Yamim Noraim, en hebreo, días terribles, que son esos 10 días de preparación que hemos hablado. Su tema central coincide con la forma principal de llamar a este día, que es día de la expiación, que significa reparación, enmienda o compensación y la conciliación. Oiga, expiación significa reparación, enmienda, compensación y la reconciliación, por eso que se compensó o se reparó. Es decir, ya reparamos y conciliamos, ya reparamos, enmendamos, compensamos con algo y por eso al no haber cargos hay una reconciliación. Desde el antiguo pacto, Yom Kippur hasta hoy es un día para los judíos que es un día de ayuno completo, de penitencia y mucha oración, de reflexión personal y colectiva, es decir, congregacional, en la sinagoga o en otro lugar, a fin de alcanzar un verdadero arrepentimiento. Ellos se esfuerzan en alcanzar un verdadero arrepentimiento, confesando todos sus pecados, pidiéndole perdón a los demás, también reparando el daño por lo que hicieron mal hecho a alguien, y para lograr acercarse nuevamente a Dios y comenzar un año limpios frente a Dios. La fiesta de expiación o Yom Kippur comienza el 10 de Tisri, disculpe la pronunciación, del calendario hebreo, y es el día en que cada quien experimenta un nuevo comienzo. El judío tiene el concepto, como dijimos, borrón y cuenta nueva, lo cual es sombra del plan redentor divino para la expiación final de los pecados y la renovación de la tierra durante los 1000 años del reinado del Mesías, del Cristo de Israel. Es decir, ellos tienen borrón y cuenta nueva para el año que viene. Nosotros sabemos que es sombra de lo que va a pasar, ese plan divino redentor, la expiación final del pecado, para comenzar un milenio, borrón y cuenta nueva con Dios. La idea de la purificación se lleva en el ayuno, en ese ayuno que se hace del 9º al 10º día después de trompeta. El día de expiación o Yom Kippur, los practicantes judíos ayunan desde la noche del día santo hasta la noche del día siguiente, al contrario de otros días de ayuno de la fe judía. En el día de expiación se respeta plenamente, aunque coincida con el día de reposo, aunque coincida con el Shabbat. Tan santo es para ellos, tan sagrado es para ellos, que ni siquiera, es decir, no importa, aunque no coincida con el día de reposo, aunque coincida, ellos respetan ese día. Es el único día del calendario judío en que hay 5 servicios de oración para ellos. Es muy especial este día. ¿Quién ordenó el día de expiación o Yom Kippur? Lo leímos en Levítico 23, pero a través de todas las escrituras podemos encontrar varios ejemplos en los cuales alguna persona o un pueblo convocó un ayuno.
para alcanzar misericordia delante del Creador por alguna situación. Ejemplo es el caso de la historia del libro de Esther, del libro de Jonás, que hicieron un ayuno y alcanzaron misericordia, tanto el pueblo judío como Nínive. Sin embargo, en todas las escrituras hay un solo ayuno ordenado por Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Yahvé, Yahweh, como quiera usted decirle con un corazón sincero. Muchos evangélicos pensamos que Dios nunca mandó un ayuno, que los ayunos los hicieron las personas, pero no. Hubo un ayuno el cual fue proclamado por Dios como estatuto perpetuo. Dice en la palabra que nunca caduca la palabra de Dios, y el cual el Señor ordenó realizarse de forma anual, año tras año, y este es el día de expiación o el Yom Kippur, 9 días después de trompeta hasta el día 10º en ayuno. Varios de esos ayunos proclamados, como el de Jonás y el de Esther, estuvieron ligados, trajeron como consecuencia una gran liberación o una gran salvación de un grupo o un pueblo, en este caso del pueblo de Dios, en Esther y Nínive, en Jonás, a través del arrepentimiento. Hicieron ayuno, arrepentimiento, y Dios trajo una gran liberación. Si ayunos convocados por seres humanos como nosotros trajeron una gran liberación a un pueblo, al pueblo de Dios o a cualquier otro pueblo, cuánto más un ayuno proclamado por el propio Todopoderoso Dios, Jehová de los ejércitos. Y no solo lo dice en Levítico 23 que acabamos de leer como texto áureo, donde leímos lo que le dijo Jehová a Moisés: a los 10 días del mes séptimo será expiación, tendré santa convocación, afligiréis vuestras almas, cuando se refiere al ayuno. No solo lo vimos aquí en Levítico 23, hay muchas otras partes donde también se menciona este día de ayuno proclamado por el propio Dios en su honor, como convocación en su honor, como convocación hecha por él. Y, por ejemplo, uno de ellos es Isaías 58, donde dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado. Y después más abajo dicen ayunamos y no escuchas. Porque él dice, ¿es acaso, más abajo, el ayuno que yo escogí? Es decir, Dios dice literalmente, ¿es acaso el ayuno que yo escogí? Y no es casual que hable del ayuno que él escogió, que fue el único que escogió, el de Levítico 23, después de decir, alza tu voz como trompeta. El mismo Dios habla de la fiesta de trompeta y seguidamente de Yom Kippur o día de expiación o del gran ayuno. Y da unas recomendaciones para que la voz del pueblo sea oída y el ayuno sea correcto, porque el pueblo en aquel tiempo, el profeta Isaías los está regañando porque estaban haciendo mal el ayuno. Hacían el ayuno, el rito bien, pero eran opresivos con los obreros, eran malvados, se hacían trampas, y entonces a Dios no le gustaba un ayuno con un mal corazón, pero ese ayuno lo proclamó Dios y lo confirmó en varias partes de las Escrituras, en casi todas las Escrituras. Queremos ver algunos nombres que definen el día de expiación o Yom Kippur en el judaísmo, porque viendo estos nombres con los que ellos designaban ese día de expiación o de ayuno, vamos a entender mejor este día. Para poderlo entender mejor, como dije, Yom Kippur, nombre masculino traducido por fiesta, pero mejor sería convocación solemne. Es la principal fiesta del precepto del calendario judío y es llamada también día de expiación, día de cobertura, día de arrepentimiento, el día del gran perdón. Es un día de ayuno, el día del gran ayuno. Y otro modismo que me gusta mucho del día de expiación o Yom Kippur es el día cara a cara. ¿Por qué se le llama el día cara a cara? Porque es el día cuando el sacerdote viene cara a cara con el Señor. Lo puede ver en 1 Corintios 13:12, donde dice, entonces veremos cara a cara. También le dicen el día del gran shofar o el shofar hagadol, es decir, el shofar santo, el día de trompet, le dicen así. Bueno,
Le dicen también el día de cerrar las puertas, el cerrar de las puertas. ¿Por qué se le dice ese también ellos a ese día el cerrar de las puertas? Y este nombre que le dan al día de expiación me recuerda, el día de cerrar, el cerrar de las puertas me recuerda a la palabra, a lo que dice la palabra de Dios allá en Génesis, que después que Noé predicó 120 años, el mismo Dios cerró las puertas del arca, y nadie más pudo ser salvo. Génesis capítulo 7, versículo 15 dice allí: y vinieron pues con Noé al arca de dos en dos, de toda carne que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como les había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. Todo tiene un tiempo, todo tiene un tiempo y luego se acaba. Ahora el Señor Jesús está a la puerta de cada cual, de cada uno de nosotros, pidiéndonos entrar. Pidiéndonos entrar. Y no está hablándole a incrédulos. Si usted lee Apocalipsis allí, le está hablando a una iglesia, a creyentes. Jesús está pidiendo ahorita entrar a nuestros corazones. Y dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Pero un día Jesús, el Señor, el Todopoderoso Dios, cerrará las puertas de oportunidad, de salvación y de eternidad. En el Edén, Él cerró las puertas con dos espadas de fuego que se retorcían por todas partes. En la parábola de las vírgenes sensatas e insensatas, también cerró la puerta. Mateo 25:10 dice: pero mientras ellas, está hablando de las vírgenes insensatas, iban a comprar aceite, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Y qué dice? Y se cerró la puerta. Vinieron también después las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Por eso dice el 25:13: velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y está hablando claramente a los creyentes, a los cuales se cerrará la puerta de salvación, porque las vírgenes eran creyentes, las sensatas como las insensatas. Y si personas del pueblo de Dios pueden quedar fuera de las puertas de salvación por su pereza, por no comprar aceite a tiempo, por no estar apercibido, ¿cuánto más se perderá el impío? Apocalipsis 22:15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Qué diferencia hay entre trompetas o Yom Teruah y Yom Kippur o día de expiación? Trompeta y expiación. La que comienza con la primera astilla de la luna y 9 días después, hasta el 10º día por la tarde, día de expiación o el gran ayuno. ¿Cuál es la diferencia? Mientras que trompeta, al cual ellos también llaman, como dijimos, Rosh Hashanah, cabeza de año, es el día de recordar con el foco del arrepentimiento que debemos volver a Dios. Es el día, trompeta es el día que comenzamos a recordar que hay que caminar a Dios, que tenemos que empezar a prepararnos para pedirle perdón a Dios, para volver a caminar con Dios otra vez. Expiación o Yom Kippur es acerca de haber llegado frente a Dios y orar directamente delante de Él para pedirle perdón. Ellos sienten que es un día de penitencia, cuando su vida, su futuro se mantiene en un balance divino. Si obtuviste perdón, piensan ellos, pues tu vida es una fiesta, el balance de su vida. Ya la diferencia, la vimos, la diferencia de expiación con trompetas. Pero bueno, y con Pascua, una de las 4 primeras fiestas, ¿cuál es la diferencia de expiación y Pascua? Pascua es el cordero, ¿se acuerda? Para la liberación de Egipto. El pueblo de Dios mató el cordero, puso la sangre en los dinteles y los postes de la puerta
y el ángel de la muerte no mató a sus primogénitos. Y por esa sangre de ese cordero salieron de Egipto, libres de el faraón y el ejército egipcio. La Pascua era de un cordero, se trataba acerca de un cordero que debería morir o debía morir para ser libre de Egipto, que tipifica para nosotros el mundo, y de Faraón, que tipifica para nosotros el diablo. Y era para todo el mundo, hasta un egipcio, si quería untar sangre del cordero en los postes y puertas de su casa, podía obtener liberación. Era para todo el mundo que quisiera hacer uso de esa sangre. Esa fiesta de Pascua se puede comparar con la muerte de Jesús en la cruz y el Cordero de Dios para todo el mundo, Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero expiación es otra cosa, es para santificación, es para los que ya habían salido de Egipto, los que salieron de Egipto por la sangre del Cordero y están en el Sinaí frente a Jehová. Allí les habla del día de expiación, que es un día de santificación. Allí no es un cordero, allá en expiación es un becerro para perdón de pecados del sacerdote que oficiaba, más 2 carneros, uno para Jehová y otro para Azazel. Por medio de estos 2 se perdonaban los pecados del pueblo, y esto lo vamos a explicar mejor después. ¿Cuándo se celebraba específicamente, exactamente, el día de expiación? ¿Cuándo comienza? Bueno, volvemos a rememorar. Como dijimos, todo inició el día de trompetas, la cual se inició con la observación de la luna nueva, la primera astilla de la luna. Nadie sabe el día y la hora de trompetas, porque hasta que no sale la luna no se puede tocar las trompetas de plata o el shofar, pero cuando ya se ve la primera astilla de la luna, el sacerdote, la atalaya, da la orden y suena la trompeta. Ese día inicia todo. Y después del sonido del shofar, literalmente el nombre de la fiesta del día del toque o el sonido, la cual, como dijimos, coincide con el Rosh Hashanah, que es el comienzo del año civil judío. Con él se inician los días de temor reverencial o Yamim Noraim, 10 días que servían como preparación espiritual del perdón o expiación del Yom Kippur o día de expiación, el cual se celebraba específicamente el día 10, conocido como Tisri, de acuerdo al calendario hebreo, pero según el calendario gregoriano cae casualmente entre septiembre y octubre, y es la fecha en la cual estamos, y son 10 días de arrepentimiento para hacer un ayuno al final para obtener el perdón. Según estamos todavía en que es el día de expiación para el judío, para el judaísmo. Durante ese día se convoca un ayuno de tarde a tarde, como dijimos, ya que el calendario hebreo comienza a la puesta del sol. Contexto histórico. El contexto histórico, cómo era en el antiguo pacto el día de expiación o Yom Kippur y el servicio del sacerdote o Cohen Gadol. Porque para eso quieren los judíos el templo, para poder volver a hacer estos sacrificios. Para el tiempo en que existía el templo, Yom Kippur era el único día del año en el cual el sumo sacerdote o Cohen Gadol entraba al lugar santísimo o Kodesh Kadashim para ofrecer el sacrificio de expiación por los pecados de todo el pueblo, Levítico 16. Una vez entraba, el sumo sacerdote o Cohen Gadol ofrecía en sacrificio un becerro. ¿Qué ofrecía el sumo sacerdote? Un becerro. Y en expiación por los pecados propios de él mismo. Pero además de ese becerro, como dijimos ya, 2 machos cabríos. Estos 2 machos cabríos para expiación del pueblo. El becerro para expiar el de él y los machos cabríos para el pueblo. Uno de los 2 machos cabríos, como hemos dicho ya, representaba a Jehová, Yahvé, Yahweh, como quiera decir, si lo dice con un buen corazón, y era escogido echando suertes. Y entre los 2 machos cabríos, este macho cabrío que salía electo y después de echar suerte era sacrificado en expiación por los pecados del pueblo. La sangre de este macho cabrío se rociaba sobre el propiciatorio en el cual estaba ubicado en el lugar santísimo. Luego de sacrificar el primer macho cabrío, el sumo sacerdote ponía las manos sobre el segundo macho cabrío, que aún estaba vivo, y confesaba sobre ese macho cabrío los pecados de todo el pueblo. De modo que el macho cabrío llevaba sobre sí los pecados de todo el pueblo. El macho cabrío era llevado por una persona designada al desierto, donde lo dejaban ir
para que, como dice la Escritura, llevara sobre sí todas las maldades de ellos a una región inaccesible. Levítico 16:22. Bueno, día de expiación y su relación con el Cristo, con el Mesías, con el Mashiach. ¿Qué significa? ¿Qué es la relación con el Señor Jesús? Esta fiesta y este sacrificio se relacionan proféticamente con la segunda venida del Mesías, como todas las fiestas de otoño. Hemos dicho varias veces, fiestas de primavera representan la primera venida y ellas fueron Pascuas, panes sin levadura, primicia y separado por 50 días Pentecostés, y después de un largo intervalo de tiempo, trompetas, día de expiación y cabañas, que va a ocurrir dentro de unos poquitos días. Bueno, este sacrificio de Yom Kippur allá representa la segunda venida, las fiestas de otoño, y representa la restauración de Israel y el juicio final del mundo. ¿Se acuerdan ustedes del libro de Esther? Y si alguien conoce de algunas fiestas judías, las fiestas de Purim, o mal llamadas judías, la fiesta de Purim. Para que los cristianos entendamos, la fiesta que está basada en el libro de Esther, la fiesta de Purim, la de la salvación del pueblo judío a través de un gran ayuno que convocó la reina Esther, donde Dios salva al pueblo judío del malvado Amán, que representa la carne, que representa el ego, que representa la mala inclinación. Es decir, Amán, Dios liberta al pueblo judío de Amán y de una gran destrucción a través de la reina Esther y un gran ayuno. Y pues Mardoqueo. Ve el parecido entre los nombres Purim y Yom Kippur en hebreo, por eso lo he dicho varias veces en hebreo. Lo parecido de los nombres de Purim y Yom Kippur, pues se puede leer como Yom Kippurim. Se puede leer como algo que quiere decir como Yom Kippurim o un día como Purim. Y esto es un día de liberación, un día de salvación. El sacrificio del Señor Jesús, o Yeshua, como quiera decir, es el más grande de los Purim, el más grande de los días de liberación, el más grande de los días de liberación para recibir salvación. Cuando el Mesías, el Cristo, regrese, la expiación de los pecados será completa. Purim significa, en el del libro Esther, echar suertes. Y para aquellos que hemos recibido a Jesús como el Cristo, a Jesús como el Mesías, a Yeshua como el Cristo, el ungido, el designado, Él es el designado a restaurar el reino de Jehová sobre la tierra. La fiesta de expiación o de Yom Kippur es en tanto un recuerdo de lo que Jesús hizo por nosotros, cuando con su sangre nos libertó de nuestros pecados, pero también es un ensayo de lo que acontecerá. En primer lugar, para que entendamos mejor, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Él como Cohen Gadol, como sumo sacerdote, Hebreos 3:1 y 5:10, mediante Él alcanzamos perdón y redención para nuestras vidas. Hebreos 3:1, por tanto, hermanos, santo, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Según el libro de Hebreos, Dios mismo lo constituyó sumo sacerdote o Cohen Gadol, el mismo Padre Celestial, a favor de nosotros. De modo que por medio de su sacrificio fuimos justificados y ganamos acceso al Padre a través de Él, rasgándose el velo, quebrándose el velo de separación que había entre el hombre y Dios a causa del pecado del hombre. Hebreos 10, 19 al 22. Allí dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia, lavado los cuerpos con agua pura. Además, ya Él no tiene, como vamos a ver ahorita de mejor manera, ya Él no tiene que ofrecer un becerro por sus propios pecados. Él también ofreció su sangre por nosotros. Ahora lo vamos a ver mejor. El sacrificio ofrecido por el Cohen Gadol, el sumo sacerdote en la antigüedad, era un anuncio de lo que hoy disfrutamos, porque Jesús no tuvo que ofrecer un becerro como sacrificio de sangre.
lo acabamos de decir, pues sin pecado como Él es, como fue, como hasta cuando murió y como es, Él mismo era el sacrificio. Él mismo derramó esa sangre porque Él no tenía pecados y también fue Él el mismo sacrificio. El primer macho cabrío, por ejemplo, ya vimos el becerro. Él no tenía pecado y Él mismo era la sangre del sacrificio. El primer macho cabrío, el cual era sacrificado y su sangre era derramada sobre el propiciatorio, el que era de Jehová, el que tomaba suertes para Jehová, nos anuncia el sacrificio de Jesús por medio de la sangre del Cordero. Jehová quitó la mala inclinación, el egoísmo, el pecado, el yetzer hará, el ego de nosotros. Juan 1:29. Somos perdonados de nuestros pecados, por nuestros pecados, y alcanzamos misericordia delante de la presencia de Jehová. Por otro lado, el segundo macho cabrío, el cual era abandonado en el desierto. Ese macho cabrío también es una figura de Jesús, porque pues sobre Jesús fue depositado, Él no solo derramó su sangre por nuestros pecados, para pagar por nuestros pecados, sino también sobre Él fue depositado el pecado de todos nosotros. Cada vez que nosotros confesamos nuestros pecados en el nombre de Jesús, lo que estamos haciendo es simbólicamente poniendo nuestras manos sobre el Cordero, depositando todas nuestras transgresiones sobre Él. También el mismo Jesús expresó mientras estaba colgado en el madero que se sentía solo y abandonado. De forma similar, lo puede leer en Mateo 27:46, de forma similar que el segundo macho cabrío era abandonado solo en el desierto. Además de ser un gran recuerdo por lo que hizo por nosotros, este día de expiación nos anuncia ese gran día, el día en que la casa de Judá y la casa de Israel reconocerán a Jesús como el Mesías que esperan, en el caso de ellos, Yehoshua o Yahshua HaMashiach. Como todos sabemos, la tradición judía, el judaísmo ortodoxo, aún no ha reconocido a Jesús. Aún esperan su primera venida, su primer advenimiento. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que ese día llegará. Zacarías 12, y ese día está cerca. Zacarías 12:9 dice: y en aquel día procuraré destruir todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el unigénito de Dios, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad-Rimón en el valle de Megido. La tierra lamentará cada linaje aparte de los descendientes de la casa de David. Y precisamente la celebración del día de expiación o Yom Kippur nos anuncia ese gran día. Como dije, que la casa de Judá y la casa de Israel, los creyentes de la diáspora actualmente, serán una sola casa a través del reinado del Mesías en toda la tierra. Les quiero dar una exhortación final. En el día de Yom Kippur, en el solemne día de expiación, para nosotros deberían ser también todos los días del año. Todos los días del año, acerquémonos a nuestro Creador para alcanzar misericordia a través de Jesús, del Señor Jesús nuestro Salvador. Contrario a lo que muchos piensan, no es un día de tristeza. Solemne sí, pero no de tristeza, pues sabemos que a través de Jesús alcanzamos misericordia, perdón y justificación ante el Padre. Regocijémonos que nuestra esperanza es viva y algún día lo que podríamos realizar hoy como un ensayo, como un recordatorio, como un estudio, se hará realidad y veremos a nuestro Mesías, Mashiach, Cristo, reinar con poder sobre la tierra, y mejor aún, estaremos para siempre junto a Él y a nuestro Padre Celestial. Él es nuestro eterno Yom Kippur. Jesús, el Señor Jesús, es nuestro eterno día de expiación. Por su sangre puedes entrar no 1, no 10, sino 365 días del año. Eso no quiere decir que no sea bueno y profundizar sobre este tema en las temporadas que tocan. Sería bueno estudiar lo que pasó en la fecha que pasó muy seguramente y en la fecha que pasará. Él, como sumo sacerdote, puede entrar al lugar santísimo y no va a ser rechazado. Como los sacerdotes que se amarraban una campanita y una soga
para si la campana dejaba de sonar, era porque había muerto, porque había pecado el pueblo o él, porque había algo mal, y la soga era para que lo sacaran porque estaba muerto. No, él no va a ser rechazado, porque nuestro Padre Celestial dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd, en él tengo complacencia. Él puede entrar y no con sangre ajena de animales, sino con su propia sangre, y no en un templo terrenal hecho a mano por hombres, no, sino en un templo que hay en el cielo, del cual el que está acá en la tierra y que fue destruido por los romanos y que va a ser reconstruido en los últimos días, no era sino una copia, no uno terrenal, sino uno en el cual Jesús entró al lugar santísimo de un tabernáculo celestial en el cielo, y como dije, del que estaba acá era una copia una copia de aquel que está en el cielo, que Dios le mostró a Moisés. Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en un santuario hecho a mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Bueno, hasta aquí vamos a aprender hoy. Ellos acostumbran a pedir perdón ese día a las personas que dañaron a Dios y otra serie de cosas más, pero bueno, lo dejaremos para otros estudios. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por cada persona que está escuchando y que podemos aprender sobre este camino de perdón y de reconciliación contigo, donde a través de la sangre de un animal antes se simbolizaba esa restauración, esa compensación para poder llegar a conciliar contigo. Hoy es posible de manera eterna a través de la sangre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Bendice a cada persona que escucha. Recibe un milagro de sanidad en tu vida. Recibe un milagro de sustento. Nada te faltará. Jehová es tu pastor. Y recibe la paz y la atmósfera de paz del Espíritu Santo en tu hogar. Dios me lo bendiga, y recuerde que esto es para los que les gusta la palabra, para los que prefieren la verdad sobre la tradición. Nos vemos en próximas transmisiones. Dios me lo bendiga.